Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y un abrazo, la verdad, fuerte para todos y cada uno de ustedes. Pues nosotros hoy traemos un punto muy importante. Pero antes de comenzar, me gustaría que invitáramos al Espíritu Santo y que también invitáramos a los santos ángeles para que nos rodeen y aquellos ángeles caídos se puedan alejar de nuestra presencia. Y así que la luz que viene del cielo, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, pueda ser nuestro reflejo en este momento y podamos nosotros comprender también toda esa palabra inspirada que viene del cielo. Así que oremos. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, por la vida. Gracias, Señor, te damos porque sabemos, Señor, de que tú nos das la luz del sol, nos das el aire, Señor, con el cual podemos vivir y respirar. Gracias te damos, Señor, por los alimentos que todavía se pueden sacar, sí, de la tierra, Señor, y podemos llevar a nuestra mesa. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias porque tenemos a nuestros familiares y los podemos ver. Muchísimas gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que envíes al Espíritu Santo y a los santos ángeles para que estén con nosotros en este momento. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues el tema pues es que nadie quite tu corona. Así es que hay una corona que Dios nos da, que tú la tienes en este momento y que Dios no quiere que se te quite. Así es que vamos a ir rápidamente a Apocalipsis, al capítulo número 3 y versículo número 11, y ahí nos dice lo siguiente. El mismo Dios a través de Juan nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 3 y versículo número 11, y dice lo siguiente. He aquí yo vengo pronto. ¿Quién? Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Importante, ¿no? 1. Cristo viene muy pronto. Retén algo que ya tienes. ¿Y que es? La corona. Que nadie que te la quite. Así es. Y de eso queremos hablar. Que nadie te quite esa corona. Sí, que tú ya tienes. Esa corona es la vida eterna. Es bendiciones de lo alto. ¿Y sabes qué? Pues mucha gente pues se quita esa corona y la pone a un lado. Sí. ¿Por qué? Porque no miramos a Jesús. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos amigos, amigas, familiares que van a una iglesia y que no están a la altura o viviendo a la altura de los principios de Jesucristo. Sí, muchas veces he visto eso. Y antes de ser bautizado, he escuchado a muchas personas que dicen, para ser como tal cristiano, es mejor no serlo. Es mejor que no vaya yo a la iglesia o a estudiar la palabra de Dios. Pues la verdad es una idea equivocada porque nosotros tenemos que ver a Jesucristo. Si tu esposa o tu esposo es cristiano y tú no, al decir cristiano es que no solamente que crees en Cristo, porque también los ángeles caídos creen en Él, pero ¿qué? Le temen, dice. No es solamente creer, es cierto, hay un Dios, es cierto, Jesucristo vino a morir, es cierto, el Espíritu Santo, es cierto, los ángeles, es cierto todo lo que dice la palabra de Dios. No, es practicarlo, es llevarlo cada día en nuestro sentir, en nuestra vida y poderlo promulgar a los cuatro vientos. Pero es cierto, hay muchas personas que no viven con esa altura de esos principios y valores, pero Jesucristo la está modelando porque sabe que nosotros somos imperfectos. Vamos a Romanos ahora, a Romanos capítulo 3 y versículo número 10. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra de Dios. Y dice en Romanos capítulo 3 y versículo número 10 lo siguiente. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se han desviado de Dios, nos dice la palabra de Dios. Sí, porque si nosotros no nos cogemos de la mano de Dios, desde que inicia el día hasta que termina, entonces nosotros nos vamos a desviar. No hay justo ni aun uno, dice el Señor a través de Pablo, que lo escribió a los romanos en el capítulo 3 y el versículo número 10. Recuerda, tú ya tienes una corona.
no dejes que nadie te lo quite, ni tú mismo, porque a veces decimos, como les decía, para ser cristiano como este, ves, es que es mejor no ser cristiano. Para portarme como Él, eso quiere decir de que tú también vas a llegar a eso mismo, a portarte como Él, porque lo estás diciendo. Pero recuerda, Cristo es el que nos transforma. Cristo es quien de gloria en gloria nos va a hacer igual a su imagen. Así es que vamos a ver, vamos a imaginarnos este momento, ¿verdad? Que estamos en el Getsemaní. En ese momento en el cual a Jesucristo llega una turba y llegan con palos, y llevan con cuerdas. ¿Para qué? Para apresarlo, como un ladrón, como un malhechor. Y nunca había hecho algo malo. Pero en ese momento, ponte en esa escena y estás tú ahí viendo todo. ¿Mm? Estás ahí, en primera fila, y ves quién lo vende. Y lo vende con un beso. ¿Quién es? Es Judas. 3 años pasó con Dios, con Jesucristo. ¿Y qué sucedió? Lo vende. ¿Qué dirías en ese momento? ¿Para ser cristiano como este es mejor no serlo? ¿O qué dirías si miras a Pedro, que saca su espada, enojado, y corta la oreja de una persona? ¿Qué dirías? ¿Mm? ¿Para ser cristiano como este es mejor no ser cristiano? ¿En quién se convirtió después Pedro? ¿En quién se convirtió después Judas? Tomaron decisiones diferentes. Pedro ahora es un gran ejemplo de cristiano. Pero en ese momento, si lo hubieras visto que hace eso, ¿qué hubieras pensado? Eso mismo puede estar pasando con ese hermano que tú tienes al lado, que también está siguiendo a la iglesia con él. Puede estar pasando lo mismo. Puede estar pasando lo mismo contigo mismo. Pero no te desanimes. Sigue adelante. Estoy hablando para personas que son o pertenecen a una iglesia o van a una iglesia, y personas que no lo son. Imagínate, si tú estás en la situación de Pedro en este momento, recuerda, él triunfó, siempre cogido de la mano de Jesús. Y para las personas que nunca han ido a una iglesia y que no quieren ir a una iglesia porque ven a ese tipo de personas como Pedro, que en ese momento falló, recuerda que somos humanos y que tú ya tienes una corona. No te fijes en él, fíjate en quién. En Jesucristo, sí, en ese que vino a dar la vida por ti y por todo el mundo. ¿Qué te parece? Seguimos en la escena y vemos que minutos después los 11 apóstoles, y no Judas, porque Judas iba con todas las personas a apresar a Jesús, los otros 11 corren y ninguno dice, me quedo con mi maestro. ¿Para qué? Para que me pase lo mismo que a él. Todos corren por su vida, todos corren y nadie dice, yo lo voy a defender no con espada, sino con mi cuerpo. Que me maten a mí, pero que no lo sigan a él. Que no lo sigan golpeando. Ninguno dijo eso. Y se fueron. ¿Qué hubieras dicho tú en ese momento? ¿Para ser cristiano como este? ¿Es mejor no serlo? Lo digo porque muchas personas he escuchado esa idea. Y dentro de la iglesia también. He oído personas que dicen, pero sepamos de que tiene que crecer la cizaña y el trigo. Un día vamos a estudiar sobre eso. La cizaña y el trigo. Algo que Satanás ha puesto para que nosotros seamos desviados de la mirada de Jesús. Perdón. De que nosotros desviemos nuestra mirada hacia Jesús. Porque Jesús nunca desvía su mirada hacia nosotros, porque Él siempre nos quiere ayudar. Así es que me gustaría que fuéramos a Lucas capítulo 9 y versículo número 54. Lucas capítulo 9 y versículo número 54. Aquí hay algo muy relevante y dice lo siguiente: y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? No leo todo el capítulo para que ustedes lo lean en sus casas y lo comprendan muchísimo mejor. Pero vamos a sacar algo aquí muy importante. Dice que, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor,
Dos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿A quién? A un grupo de personas. Cuando lo leas, te vas a dar cuenta de que había un pueblo, y en ese pueblo había mucha gente, y no querían que Jesucristo entrara. Y había enviado a dos discípulos. ¿Para qué? Para decirles que su maestro llegaba. Pero ellos dijeron: no, aquí, que no entre. Llegaron y le dijeron: Señor, ¿te parece bien que hagamos caer fuego del cielo para que los consuma? Donde había que niños, ancianos, jóvenes, mujeres embarazadas. No les importó, solo porque su maestro no se le permitía entrar. ¿Dónde? Ahí, en ese pueblo. ¿Y qué sucedió? Jesús claramente dijo que no. Pero ellos, ¿qué querían? Querían matar a muchísima gente. Si tú estuvieras ahí, ¿qué hubieras pensado? Para ser cristiano como este, es mejor que no. Pues la verdad, espero que no sigas pensando así, si es que tienes ese pensamiento. Retén lo que tienes, recuerda, porque tú ya tienes una corona. Y yo te invito a que estudies diariamente la palabra de Dios. Y si quieres estudiar la palabra de Dios con alguna persona, pues aquí estoy yo. Me puedes escribir y podemos quedar y explicarte un poco más sobre la palabra de Dios. Recuerda, no te fijes en el ser humano, porque todos pecamos. ¿Recuerdan cuando fue encontrada una mujer adúltera y la llevaron ante Jesús? 30, 40 personas. ¿Y qué le dijeron? Hay que apedrearla, como dice la ley de Moisés. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Apedréenla? No, ¿verdad? Dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque todos pecamos, porque todos somos culpables y necesitamos a Jesús. Así es que no miremos a nuestro hermano, no miremos a nuestra esposa, no miremos a nuestro padre o a nuestra madre, miremos a Jesús y juntos demos luz a este mundo. En el nombre del Señor Jesús, así sea. Bendiciones para todos y los espero la próxima vez.